Hola, hoy voy a abordar un tema que para quienes han estudiado psicología les resultará básico, pero para quienes no, tal vez encuentren explicaciones novedosas sobre procesos psicológicos que están siempre presentes en nuestras vidas. Los mecanismos de defensa, ese será nuestro tema de hoy. Hablaré sobre la negación, la introyección, la represión, la sublimación y uno particularmente importante para la psicología analítica, la proyección. Comencemos. Los mecanismos de defensa son modalidades de funcionamiento que la psique arma para proteger la integridad del yo. Dicho de otra forma, son estrategias que inconscientemente se activan para protegernos de impulsos, afectos o ideas que nos generan ansiedad o malestar. Es muy importante notar que estos son mecanismos inconscientes, es decir, que uno no los levanta voluntariamente, sino que se activan automáticamente y además no somos conscientes que los usamos. En la disciplina psicológica, el origen de los mecanismos de defensa se remonta a Freud y a su escuela, pero creo yo que como muchas de las ideas de Freud, estas se han independizado del marco teórico original y han pasado a ser parte de un entendimiento general del funcionamiento psíquico. Incluso se han incorporado en el lenguaje y la cultura común. Voy a presentar algunos de los mecanismos de defensa y daré algunos ejemplos, dejando para el final la proyección, que es uno particularmente, como ya les decía, para la psicología analítica o la psicología junguiana. Comencemos por la negación. Cuando una persona se enfrenta a una situación dolorosa, es común que una primera reacción sea negarla. En las películas con frecuencia vemos que cuando se le informa a una persona que un ser querido ha fallecido, la primera reacción es negar tal posibilidad. O cuando se le enseña a alguien que tiene, o se le señala a alguien que tiene un problema de adicción a las drogas, por ejemplo, el adicto lo niega y dice que es una exageración y que él o ella tiene bajo control el consumo, que es recreacional, que está bajo control. En la infancia es común observar la negación en la fantasía. Una situación dolorosa es negada en el juego y la fantasía. Algo de esta negación en la fantasía se mantiene muchas veces como un refugio en la adultez. Aquí el movimiento es a tomar algo externo, una idea, una forma de pensar o una actitud, y hacerla propia. Lo que se toma del medio externo ayuda a la persona a lidiar con una experiencia perturbadora o con la incertidumbre. Es una forma de aprendizaje de operaciones psicológicas, como la valoración, y en ese sentido es parte de un desarrollo normal. Pero también puede ser problemática cuando, por ejemplo, un niño que recibe constantes regaños y críticas de sus padres desarrolla una actitud sobreexigente respecto a sí mismo. También puede darse la introyección cuando hay una pérdida de alguien querido, un familiar o una pareja. Como una forma de lidiar con el dolor, quien se queda incorpora transitoria o más permanentemente un aspecto de la personalidad de la persona que se fue, digamos. En un video anterior que hicimos con Carolina Ospina y que ustedes pueden encontrar por aquí, ella al hablar de este tema decía que la introyección es como comer y tragar algo sin masticarlo. Al respecto, yo comentaba que en estos tiempos de redes sociales las personas introyectan muchas opiniones e ideas que se les presentan sin masticarlas, sin ejercer una evaluación crítica. La represión es el olvido selectivo de ciertos acontecimientos externos o internos que generan dolor. A veces se pueden recordar los acontecimientos, pero su significado o la emoción que los acompaña son reprimidos. Así, una persona puede recordar el momento de la muerte de su padre, por ejemplo, pero el afecto
o el dolor de esa situación está ausente en el relato, pero enterrado en el inconsciente. Recuerdo también, luego del gran terremoto de Chile del 2010, que un conocido me comentaba que en el momento del terremoto estaba a varios kilómetros de su casa y que luego regresó a su casa, pero que no recordaba cómo llegó. En este último ejemplo seguramente hay más procesos psicológicos en curso, pero también es posible que haya un elemento represivo. Este mecanismo, así como la evitación, es una reacción usual frente a situaciones traumáticas hasta que los recuerdos reaparecen como repentinas crisis de angustias o pesadillas. Respecto a esto, es muy importante reconocer que la tendencia autorreguladora de la psique, si bien en cierto momento activa la represión, en otro promueve su regreso a la conciencia para que, si es un impulso, obtenga satisfacción, o si es un afecto o idea, sea integrado en la conciencia y en la vida de la persona. Es decir, lo reprimido siempre tiende a regresar. La represión y en general la mantención de los mecanismos de defensa requieren de un esfuerzo por mantener a raya los contenidos en el inconsciente, lo que genera en ocasiones un cansancio crónico. Ahí radica un factor que explica la mejora en la calidad de vida cuando las personas en psicoterapia, por ejemplo, elaboran sus complejos y mecanismos de defensa y liberan energía que quedan disponibles para otros fines más productivos, o se le quita presión al sistema y las personas pueden relajarse y descansar. La sublimación hace referencia a una manera exitosa de lidiar con los impulsos y afectos que inicialmente se sienten como angustiantes o dolorosos. En el psicoanálisis de Freud, este mecanismo es fundamental para pasar de un estado pulsional instintivo básico a uno cultural y civilizado. Aunque ciertamente hay elementos importantes de esta forma de entender la cultura, también se implica que las formas culturales son derivadas de los impulsos agresivos y sexuales, lo que a los junguianos nos parece un planteamiento equivocado. Pero en la psique individual podemos ver que la sublimación entra en juego, por ejemplo, en la adolescencia, cuando parte de la energía agresiva emergente se canaliza en organizaciones deportivas con formas de enfrentamiento ritualizadas, por dar un ejemplo. En la alquimia, la sublimación está vinculada con el proceso de calentar un elemento hasta convertirlo en un gas que se eleva y se condensa nuevamente en un sector más frío. Es decir, por ejemplo, un dolor se sufre lo que se debe sufrir, se elabora, se le resignifica y se le da una forma distinta. Para finalizar, hablemos un poco de la proyección. Si la introyección tenía que ver con tragar, la proyección es análoga al escupir. Este mecanismo ocurre cuando, en lugar de reconocer en nosotros un aspecto sombrío, lo proyectamos en el otro. Así, el otro es el intolerante, el incomprensivo, el indolente, cuando en realidad muchas veces estos rasgos también están presentes en nuestro lado de la interacción. De ahí que una recomendación general que puedo ofrecerles aquí es que cuando enfrenten una dificultad con otra persona, no omitan el ejercicio de revisarse a ustedes mismos respecto a los mismos puntos que critican en el otro o en la otra persona. Si no lo hacen, seguro recibirán la recriminación de la otra parte, la cual en general no es conveniente desechar con demasiada prontitud. Hay que prestar atención a lo que los otros también nos dicen. La proyección, como todos los mecanismos, es inconsciente, por lo que es difícil reconocerla en uno mismo. De ahí que una mirada externa pueda ayudar. El retiro de las proyecciones es fundamental para el desarrollo psíquico y nos permite tener bases más reales y por lo tanto mejores posibilidades para lidiar con las dificultades que enfrentamos en la vida cotidiana. Si bien originalmente Freud planteó este como un mecanismo de defensa, yo diría que también, o quizás principalmente, la proyección puede ser entendida como un modo de funcionamiento cognitivo.
Es un recurso primario para relacionarnos con lo desconocido. Ante algo que desconocemos, proyectamos lo que somos o lo que hemos experimentado. Este es el mecanismo que está a la base de los 3 proyectivos, que seguramente ustedes conocen, y que sostiene los esfuerzos por interpretar las creaciones individuales y los productos culturales. De allí que nos interesen como objetos psicológicos la literatura, el cine, los mitos, la religión y los acontecimientos sociopolíticos. En todos estos fenómenos, los seres humanos proyectamos nuestros propios procesos psicológicos. Quedémonos por aquí hoy. Estos temas son técnicamente mucho más complejos, han sido objeto de muchas precisiones y debates que exceden el formato de un video de YouTube. Yo les hablo de los temas de hoy de forma introductoria con fines didácticos para su consideración y estudio. Pero si quieren profundizar tendrán que leer y estudiar más, y si quieren relacionarlos con su vida, procedan con cautela y ojalá en el contexto de un proceso de análisis y psicoterapia. De todas formas, si tienen alguna duda o algún comentario al respecto de este video, les invito a que dejen su pregunta en la sección de comentarios y también, por supuesto, que le den un like y que lo compartan y todo eso. Pero si tienen preguntas, déjenlas por ahí. Yo en general las leo todas. No respondo inmediatamente a todas, pero incluso pueden dar origen a algún video en algún momento más adelante. Muchas gracias por su atención. Cuídense y nos vemos pronto.